del curso Perspectivas Teóricas de lo Psicosocial. Para comenzar, vamos a compartir primero lo que se entiende o lo que estoy entendiendo como psicosocial. Es decir, que desde una mirada crítica busca o encuentra los puntos de convergencia entre las características individuales y de interacción social de los individuos para poder encontrar respuestas a aquellos problemas y necesidades que puedan obstaculizar el desarrollo de los individuos. Ahora bien, esta teoría de lo psicosocial, este enfoque psicosocial, ha sido cimentado, construido a partir de distintas escuelas que han aportado para su consolidación, como la psicología social comunitaria, el interaccionismo simbólico, el construccionismo social, la psicología social de la liberación y las representaciones sociales. En esta oportunidad he tomado como punto de referencia la psicología social de la liberación y las representaciones sociales para poder realizar un esquema comparativo entre estas dos escuelas, particularmente compartiendo sus principales postulados y hablando un poco de sus representantes para comprender la forma o las aportaciones que han realizado a la construcción de lo psicosocial. Para comenzar, hablaremos de los representantes de cada una de estas escuelas. Frente a la psicología de la liberación, el representante principal fue Ignacio Martín Baró, que fue un sacerdote jesuita, nacido en Valladolid, España, que estuvo esta construcción teórica inspirada en el legado del brasileño Paulo Freire y del colombiano Orlando Fals Borda. Freire, en cuanto a las representaciones sociales, el representante principal es Serge Moscovici. Fue un psicólogo social francés quien construyó esta teoría, la formalizó y consolidó, tomando como punto de referencia la noción de representación colectiva que había sido compartida previamente por el sociólogo Émile Durkheim. Vamos a compartir entonces ahorita algunos de los principales postulados que presentan cada una de estas escuelas. Para iniciar, la psicología social de la liberación hace una crítica y una revisión a fondo de esa psicología que tradicionalmente se venía trabajando, pero que era de corte individualista, crítica, y que al final lo que hacía era legitimar el sistema de dominación y de los poderes hegemónicos que buscaban desviar la atención hacia o responsabilizar al individuo frente a las cosas que le pasan. Por lo tanto, la respuesta a los problemas y necesidades de todo aquel que podía presentar un problema, un comportamiento fuera de lo normal, se buscaba directamente dentro del individuo, ¿sí? Se subjetivizaba o individualizaba. A partir de esta psicología de la liberación, lo que se propone es reconocer esas estructuras sociales y esos problemas estructurales con los que el individuo tiene que lidiar y que hacen parte del contexto en donde está inserto. Otra aportación, otro postulado principal dentro de la psicología de la liberación es que considera que la función de la psicología debe ser liberar al ser humano, brindándole autonomía y posibilidades reales a través de las cuales pueda realizar elecciones para superar esos esquemas alienados. ¿Qué quiere decir eso? Que no se trata de predecir el comportamiento o controlar la conducta, sino de ayudar a entender a aquellas situaciones, a aquellas circunstancias para que el individuo pueda tener mayor control de sí mismo y de esta manera realizar aportaciones también a su entorno. Por su parte, las representaciones sociales, más que intentar liberar al individuo de esos patrones de opresión o de esos esquemas de dominación hegemónica, lo que busca es comprender cómo los individuos están aprendiendo y cómo están construyendo ese conocimiento dentro de su contexto social. Esa naturaleza dialógica que hay al momento de adquirir aprendizajes a partir de las interacciones sociales. Por lo tanto, Moscovici considera que las representaciones sociales se caracterizan por ser colectivas y que se transmiten a partir de procesos de comunicación y de socialización. Le da mucho peso
o cimente esas bases del conocimiento a partir de lo que el individuo hace dentro de su contexto, los procesos de comunicación que tiene y los procesos de socialización. También destaca que reflejan la realidad objetiva, pero también tiene la capacidad de transformarlas y de reinterpretarlas de acuerdo con las necesidades y la cultura de cada grupo, ¿sí? Esto incluye las creencias, los valores, las normas y los conocimientos compartidos. La psicología de la liberación también propone que desde la psicología y desde las intervenciones sociales o psicosociales se debe contribuir al desarrollo de los pueblos latinoamericanos. Esta es una propuesta teórica que nace desde Latinoamérica, pensada en la situación política, social y económica particular de Latinoamérica como un territorio que ha sido dominado, colonizado, subyugado y que eso exige que la construcción teórica, epistemológica y práctica se realice no pensada para Latinoamérica, sino que surja desde Latinoamérica, que sean los pueblos quienes realmente puedan participar y desarrollar procesos de empoderación que los liberen de esas prácticas o esos procesos de dominación culturalmente construidos. Otro postulado importante que se plantea desde la psicología de la liberación es que lo primero que se debe hacer para poder potenciar o estructurar esta psicología es liberar a la propia psicología de esa esclavitud en la que ha estado insertada desde hace muchísimos siglos, no solo por la importación teórica y práctica de corrientes o de pensamientos norteamericanos, eurocentristas, sino que también se puedan mirar todas esas barreras ideológicas que influyen o determinan la práctica. Y para eso propone remitirse a las fuentes teológicas de la liberación, ¿sí? Esas fuentes teológicas tienen como punto de referencia primero la fe cristiana, dando como objetivo principal de esa fe la apreciación de la vida y la construcción de la vida. Y eso implica necesariamente o la concibe no solo como fuente vital, como aquellos factores biológicos, sino que también exige que se pueda considerar la vida como ese esquema de liberación de esos patrones hegemónicos, que las personas puedan lograr el progreso teniendo como punto de referencia también sus creencias, su cultura, su historia y todas aquellas potencialidades que tienen dentro de cada región o dentro de cada contexto. Sí, así que la liberación o la protección de la vida exige la liberación de esas estructuras sociales, personales, que mantienen a las personas en situaciones de pecados o de opresión moral en la mayoría de los casos. También exige realizar una opción preferencial por los pobres, que dentro de las prácticas académicas e investigativas se deje de estar privilegiando el capital o esos esquemas eurocentristas, sino que se privilegie el desarrollo y la libertad y el empoderamiento de los pobres y o empobrecidos. También otro elemento puntual que se plantea dentro de esta psicología de la liberación es trabajar por la liberación de los pueblos latinoamericanos y eso va a implicar la ruptura de la opresión, pero teniendo como punto de referencia o teniendo en cuenta que la intención principal cuando se habla de liberación es cederle a las personas o permitirle a los pueblos tradicionalmente oprimidos tener control sobre su realidad y para eso necesitan aprender y entender esos esquemas de sumisión y a no esperar nada de la vida, sino empezar a trabajar para poder gestionar el cambio y la transformación. También que la verdad o la realidad y los conocimientos no están dados, sino que hay que construirlos y para eso hay que ubicarse en la perspectiva de los pueblos. Y por último, potenciar esas virtudes de los pueblos, refiriéndose específicamente a esa capacidad que los pueblos han tenido para generar resistencia y resiliencia a esos procesos que tradicionalmente los han mantenido bajo la opresión.
Por su parte, las representaciones sociales sostienen que todas aquellas construcciones simbólicas que los individuos realizan dentro de sus contextos reflejan las creencias, los valores y los conocimientos que se comparten y que por lo tanto nos sirven para nosotros poder analizar los fenómenos sociales, así como, por ejemplo, la percepción del riesgo, la violencia, esquemas de salud, las identidades culturales, entre otros temas relacionados con la vida social, y que se convierten en el insumo principal a través de los cuales los profesionales sociales o de lo psicosocial podemos generar transformación en los territorios a partir de la comprensión de cada uno de esos elementos. Otro postulado importante en la teoría de las representaciones sociales es que tiene tres elementos importantes para poder comprender al hombre dentro de su contexto social. Primero, que el hombre por naturaleza es un ser social, no está preparado para vivir aislado y eso genera esa necesidad de interactuar y de aprender mutuamente. Esto conduce también a un proceso de anclaje. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos relacionamos esos aspectos o aprendemos a partir de esos aspectos concretos que surgen de nuestras experiencias y que se convierten en situaciones o acontecimientos que consideramos o catalogamos como relevantes, ya sea a nivel individual o a nivel social. También que dentro de las representaciones sociales se realiza un proceso de objetivación mediante la cual nosotros otorgamos significados y transformamos esos conceptos abstractos en imágenes, metáforas o ideas que se hacen accesibles y comprensibles y es lo que permite que podamos compartir un sentido, un conocimiento de manera común. Y también que desde las representaciones sociales se promueve el empoderamiento de los individuos al reconocer su papel activo en la definición y negociación del conocimiento compartido en la sociedad. Cuando como ser humano, como individuo, me hago consciente que mis pensamientos, mis ideas y mis comportamientos tienen influencia en el otro, eso también genera en mí una conciencia de la responsabilidad que yo tengo como ser social activo dentro de la sociedad. Entonces, es importante que nosotros como profesionales de lo psicosocial comprendamos la manera como las escuelas aportan a partir de estos postulados para la comprensión de los fenómenos en los que eventualmente vamos a desarrollar intervenciones, pero también en aquellas responsabilidades y compromisos éticos que nos asisten frente a los procesos de transformación, emancipación o liberación de los territorios que tradicionalmente han sido oprimidos. Muchísimas gracias. Les comparto la bibliografía, las fuentes de las cuales me basé o documenté para poder compartir con ustedes la información que les he transmitido. Muchísimas gracias por su atención.